Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre entrenamiento de potencia, un concepto un poco difuso que quiero aclarar y en el que tampoco quiero entrar a meterme en la dinámica más básica, en la física y hacer un debate semántico que muchas veces, al menos en el ámbito científico, parece más una cuestión de escuelas, de metodología y especialmente de publicación científica, más que un debate real y práctico para el entrenador. A ver, cuando hablamos de potencia, lo que hablamos realmente también es de aplicación de fuerza, es decir, hablamos exactamente de lo mismo, aplicación de fuerza en la unidad de tiempo. Si mejora la potencia que desarrollamos una determinada carga, por ejemplo nuestro propio peso corporal, si mejoramos la potencia en un salto vertical, por ejemplo, obviamente habremos mejorado de manera intrínseca los procesos de producción de fuerza para salir disparados con una mayor velocidad y por lo tanto digamos que nuestra fuerza se produce más rápido. Entonces, independientemente de lo que midamos, es decir, la fuerza o la potencia, lo que tenemos es una mejora cuantitativa y bastante obvia del rendimiento, salto más, y eso es algo que es lo que realmente nos interesa como entrenadores. Dentro de los dispositivos que tenemos de cuantificación del entrenamiento de la fuerza, pues bueno, podemos utilizar como variable de salida la potencia o como variable de salida la fuerza o la velocidad, siempre y cuando trabajemos ante la misma carga, ¿vale? Igualmente, dentro del ámbito científico se ha desarrollado lo que se conoce pues como el entrenamiento de potencia, pero más que de potencia, porque repito, la potencia se va a estar trabajando siempre, independientemente de la carga, cuando haya movimiento, lo que podríamos llamar sería el entrenamiento en zona de máxima o de máximo desarrollo de potencia, lo que podríamos conocer como una zona óptima. ¿Por qué es interesante este tipo de carga o este tipo de trabajo? Pues básicamente porque digamos que dentro del espectro de la curva de fuerza-velocidad, esa parte alta que podríamos llamar, donde movemos cargas muy pesadas a baja velocidad, o la otra parte donde movemos cargas más bajitas a alta velocidad, pues parece ser que el entrenamiento en zona óptima de potencia, que se podría encontrar dependiendo del ejercicio en un intermedio entre ambos extremos, pues tiene incidencia directa sobre precisamente esos dos extremos, es decir, que nos puede hacer más fuertes, más tractores, para que me entendáis, y a la vez nos puede hacer más rápido, porque lógicamente las cargas que se están manejando no son muy elevadas, nos permite un desarrollo de velocidad amplio y como sabemos también que la mejora de la fuerza aplicada es dependiente de la velocidad a la que se entrena, por pura especificidad, pues nos permitiría también mejorar ese espectro de cualidades que podríamos llamar de fuerza, que nos van a convertir pues de alguna manera en un superdeportivo, ¿no? Al final el cuerpo es súper complejo, por eso no quiero nunca decir nada taxativamente, lo que quiero siempre es que veáis el abanico de grises dentro de ese blanco y negro, dentro de soy muy fuerte o soy muy rápido, y como decía, al final ambos extremos confluyen siempre en el centro para darnos lo mejor en el caso sí de la fuerza aplicada, es decir, en el caso del gesto deportivo, que es realmente lo que a nosotros nos interesa. Toda acción que hagamos en un gimnasio que realmente no redunde en eso, pues realmente no es transferible ni tendrá trascendencia. Entonces, lo que hay que entender, como decía, es que podemos llegar a una mejora del rendimiento en la aplicación de fuerza en el gesto deportivo por distintas vías. Estas van a estar condicionadas a muchos factores. Uno de ellos pues podría ser el nivel del atleta. En atletas novatos pues casi todo suma, ¿no? Entonces podríamos llegar a ser más rápidos, que es obviamente lo que nos interesa a nivel deportivo, levantando cargas muy pesadas por una mejora de reclutamiento motor de distintos procesos, o podríamos llegar a ser más rápidos por una mejora de, en este caso, las frecuencias de reclutamiento por acción pura y dura de la dependencia de la velocidad, por la acción de la movilización de cargas más ligeras. En definitiva, y resumiendo para no liaros, podemos ser fuertes de manera aplicada por muchas vías. Todas confluyen y yo es como suelo trabajar, porque al final lo que buscas es variedad, no saturar y, repito, aprovecharte de todo. Cuando el atleta es muy especializado, pues lógicamente necesita más entrenamiento dedicado a esa parte de la velocidad en el espectro de curva de la fuerza-velocidad. E igualmente vengo a traeros esto, como decía, porque ya me voy del tema, a colación de un estudio hecho con futbolistas recientemente, en el que se trabaja precisamente con este entrenamiento en zona de máxima potencia. La cuestión es cómo obtengo esa máxima potencia, o cómo sé cuál es la carga
en la que rindo a máxima potencia? ¿Dónde obtengo ese mejor producto entre la carga que llevo y la velocidad a la que me muevo? Pues eso vais a tener que averiguarlo con algún dispositivo, como puede ser un acelerómetro o como podría ser un encoder, pero normalmente en determinados ejercicios parece ser que hay un abanico de cargas que en casi todo el mundo se comportan más o menos igual. En el caso del squat jump, es decir, la sentadilla con salto de manera balística, que puede ser muy interesante de cara al deportista, como por ejemplo el futbolista, jugador de baloncesto, o todos aquellos que tienen que hacer desplazamiento rápido y salto, pues sería más o menos alrededor del 30-40% del 1RM. Es decir, que si trabajáis con ese tipo de cargas en acciones, como decía, balísticas, en sentadillas con salto a máxima velocidad intencional y con un carácter del esfuerzo bajito, es decir, dejando muchas en reserva y sin perder demasiada velocidad, pues es muy probable que os hagáis más rápido e igualmente, si no tenéis mucho nivel y mucha especialización en el trabajo de fuerza, os hagáis más fuerte, es decir, os convirtáis en una parte de tractor, ¿no? Esto es interesante de cara a precisamente el fútbol, por ejemplo, puesto que va a incidir en muchas de las acciones que yo tengo que desarrollar en el campo en el día a día. Igualmente, el trabajo en zona de máxima potencia, aparte de buscar mejorar todo el espectro de la curva de fuerza-velocidad, tiene un aspecto que podría ser muy interesante de cara al deportista, que pueda ser especializado en el fútbol, porque lleva mucho tiempo jugando y a un muy buen nivel, pero no es tan especializado en el entrenamiento de la fuerza. Como las cargas que se utilizan son relativamente bajas, son cargas igualmente seguras. Como el carácter del esfuerzo que se utiliza no va a ser tampoco muy elevado, pues son entrenamientos que no van a dejar al deportista muy machacado. Estamos hablando de que vamos en un ámbito concurrente, donde hay que hacer entrenamiento técnico-táctico en otras sesiones, donde tenemos 2 o 3 sesiones de fuerza más o menos a la semana. Por lo tanto, es muy interesante no generar una fatiga excesiva y, por supuesto, trabajar con las condiciones de seguridad suficientes para un deportista que no es especialista en el entrenamiento de la fuerza y que a lo mejor peca un poco de mala técnica en los ejercicios de fuerza, que no domina movimientos olímpicos, que no domina determinado trabajo, pues quizá que podría ser de alguna manera, por llamarlo así, más transferible, pero que habría que enseñarle primero. Entonces, en pretemporada puede ser muy útil el uso de este tipo de carga en regímenes de contracción, como he dicho, balísticos y con este tipo de ejercicio. Si os dais cuenta, yo esto ya lo he explicado en muchos vídeos anteriores de una u otra manera. Os voy a poner por aquí un vídeo que os lleva a esto. E igualmente lo aplico en mis programas de entrenamiento. Precisamente hace una semana saqué un programa de entrenamiento en pretemporada que os voy a dejar por aquí también, donde vais a ver que de una manera muy sencilla esto se lleva a la práctica. Por ejemplo, en el uso de complex training, el trabajo pesado seguido de trabajo que podríamos llamar en zona de máxima potencia o trabajo balístico ligero, para precisamente optimizar ese perfil de fuerza-velocidad y reclutar a todo el espectro de la masa muscular y, en definitiva, optimizar los procesos de contracción en nuestro sistema nervioso. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Es denso, pero por el perfil de suscriptores que tiene este canal creo que os va a interesar, y que si queréis podéis investigar un poquito más yendo a otros de mis vídeos o incluso a artículos que tengo por ahí al respecto. Sin más, os dejo, espero que lo pongáis en práctica y, como siempre, que os ayude. Un fuerte abrazo. Hasta luego.